En un acogedor suburbio, entre robles extendidos y pájaros cantores, estaba la casa donde yo, Margaret, pasé mi infancia. Era un escenario perfecto, con una cerca blanca de estacas y un exuberante jardín que mamá cuidaba con amor. Nuestra familia era el epítome de la felicidad, al menos así parecía para el mundo exterior. Tenía 8 años cuando nació Emily. Desde su primer aliento, fue la niña consentida de nuestros padres. Recuerdo espiar en su cuna, sintiendo una mezcla de curiosidad y una inexplicable sensación de rivalidad. Margaret, conoce a tu hermana Emily, dijo papá, con los ojos brillantes de alegría. Ella va a mirarte con admiración. Pero a medida que Emily crecía, nuestra relación era todo menos el vínculo ideal de hermanas. Éramos como el aceite y el agua, nunca mezclándonos bien. Nuestras peleas eran frecuentes y feroces, por juguetes, ropa e incluso la atención de mamá y papá. Margaret, ¿por qué no puedes compartir tus juguetes con Emily?, reprendía mamá, tratando de mediar en nuestra última discusión. Pero ella siempre los rompe, protestaba yo, solo para encontrarme con la mirada desafiante de Emily. No se trataba solo de los juguetes. Era por nuestras personalidades opuestas. Yo era introspectiva y amante de los libros, encontrando consuelo en mi pequeño mundo de historias y sueños. Emily, por otro lado, era extrovertida y ruidosa, siempre buscando el centro de atención. Papá, mira. Dibujé esto, exclamaba Emily, mostrando con orgullo su obra de arte. Eso es maravilloso, cariño, papá elogiaba, su alabanza como una daga en mi corazón. Ansiaba la misma aprobación, pero a menudo me veía opacada por la vibrante presencia de Emily. Nuestros padres, benditos sean, hicieron todo lo posible para fomentar una relación armoniosa entre nosotros. Organizaron viajes familiares, esperando que las experiencias compartidas cerraran la brecha. Pero la distancia solo se amplió con el tiempo. Chicas, ¿no se divierten? La playa es hermosa, decía papá, sonriendo mientras estábamos de vacaciones junto al mar. Sí, pero Margaret ni siquiera quiere construir castillos de arena conmigo, se quejaba Emily, sus palabras cargadas de un toque de dolor. Solo quiero leer mi libro, murmuraba yo, sintiéndome culpable pero incapaz de forzar un vínculo que se sentía antinatural. Nuestro hogar, antes lleno de risas y calidez, se convirtió gradualmente en un campo de batalla de egos y resentimiento. Mamá y papá observaban impotentes como su sueño de una familia feliz se desmoronaba lentamente. ¿Por qué no podemos ser como otras hermanas?, le pregunté una vez a mamá, con lágrimas en los ojos después de otra pelea. Mamá me abrazó con fuerza, susurrando, cada familia tiene sus luchas, querida. Un día, tú y Emily se entenderán. Pero esa comprensión nunca llegó. En cambio, la brecha creció, preparando el escenario para los tumultuosos años que se avecinaban, especialmente después del trágico evento que sacudiría los cimientos mismos de nuestra familia. El punto de inflexión en nuestras ya tensas dinámicas familiares llegó abrupta y dolorosamente. Yo tenía 16 años y Emily 8, la misma edad que tenía cuando ella nació. La ironía de eso no se me escapó. Nuestras vidas, que habían estado marcadas por constantes rencillas y rivalidad, estaban a punto de ser sacudidas hasta su núcleo. Fue una fría noche de otoño cuando la tragedia golpeó. Mamá siempre había sido el pegamento que mantenía unida a nuestra familia, su presencia suave una fuerza calmante en medio de las tormentas que Emily y yo desatábamos. Esa noche, mientras preparaba la cena, algo parecía estar mal. Se movía más despacio, sus ojos generalmente brillantes apagados por lo que yo asumí que era fatiga. Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves cansada?, recuerdo haber preguntado, en un raro momento de preocupación de mi parte. Estoy bien, querida. Solo un poco indispuesta, respondió con una débil sonrisa. Pero no estaba bien. Esa noche, el corazón de mamá, que siempre había estado lleno de amor y calidez, se rindió. Los paramédicos llegaron demasiado tarde. El shock era palpable. Papá,
siempre un pilar de fortaleza, se desmoronó ante nuestros ojos. Emily y yo, por una vez, no teníamos palabras para lanzarnos mutuamente. Estábamos unidas en nuestro dolor, pero ni siquiera eso pudo cerrar la brecha entre nosotras. Los días que siguieron fueron un torbellino. Familiares y amigos vinieron y se fueron, ofreciendo sus condolencias, pero sus palabras fueron como susurros en una tormenta. Recuerdo estar sentada en la sala de estar, el aire denso de tristeza, cuando Emily se acercó a mí. Fue una de las pocas veces que me buscó sin malicia en los ojos. Margaret, ¿por qué pasó esto?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. No lo sé, Emily. Realmente no lo sé, respondí, sintiendo un arrebato de protección hacia mi hermana pequeña. El funeral fue un asunto sombrío. Vi cómo Emily se aferraba a papá, sus sollozos ahogados contra su hombro. Quería consolarla, alcanzarla y abrazarla, pero años de animosidad habían construido un muro que no podía derribar. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora?, oía a Emily preguntar a través de sus lágrimas. Superaremos esto juntos, como familia, dijo papá, su voz quebrándose de emoción. Pero sus palabras, destinadas a ser reconfortantes, se sintieron huecas. Nuestra familia, una vez unida en 4, ahora era 3, con un vacío demasiado grande para llenar. Papá hizo todo lo posible para mantenernos unidos, pero el duelo tenía una manera de aislarnos en nuestro propio dolor. Las semanas siguientes fueron un testimonio de nuestra familia fracturada. Papá se sumió en el trabajo, tratando de escapar del dolor. Emily se volvió más retraída, su fuego habitual reemplazado por una tristeza silenciosa. Y yo, perdida en mi propio duelo, no encontraba la fuerza para cerrar la brecha entre nosotros. Recuerdo estar acostada en la cama una noche, el silencio de la casa sofocante, cuando la realidad de nuestra situación me golpeó. Habíamos perdido a la única persona que podría haber sanado nuestra familia. El futuro parecía sombrío, un camino envuelto en incertidumbre y dolor. Mamá, desearía que estuvieras aquí, susurré en la oscuridad, una lágrima recorriendo mi mejilla. En ausencia de su reconfortante presencia, los desafíos que se avecinaban parecían insuperables. Nuestra familia, una vez llena de vida y amor, era ahora una sombra de lo que había sido, luchando por encontrar un camino adelante en un mundo que se sentía frío e implacable. Los años posteriores al fallecimiento de mamá estuvieron marcados por un vacío palpable en nuestras vidas. Papá, una vez jovial y lleno de vida, se convirtió en una sombra de lo que solía ser, sumiéndose en su trabajo para adormecer el dolor. Emily y yo, ahora más distantes que nunca, atravesamos nuestros años de adolescencia en una casa que se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Yo estaba cerca de terminar la escuela secundaria, lidiando con las presiones de la adultez inminente, mientras que Emily, que apenas ingresaba a sus tumultuosos años de adolescencia, parecía más rebelde y distante. Nuestras interacciones eran escasas y a menudo terminaban en discusiones, ecos de nuestros conflictos infantiles. Una tarde, mientras trataba de estudiar en mi habitación, el sonido de la música de Emily retumbando a través de las paredes hizo añicos mi concentración. «Emily, baja el volumen», grité, la frustración impregnando mi voz. ¿Por qué debería hacerlo? Solo porque tú quieres ser aburrida y estudiar no significa que yo deba sufrir en silencio, respondió, su voz cargada de desafío. Nuestras disputas eran triviales, pero eran una manifestación de la brecha más profunda entre nosotros. Éramos como dos extrañas viviendo bajo el mismo techo, coexistiendo por necesidad más que por elección. Papá, inmerso en su propio mundo de duelo y trabajo, trató de cerrar la brecha entre nosotros. Una tarde, nos llamó a la sala de estar para una rara reunión familiar. «Chicas, sé que las cosas han sido difíciles desde que su mamá falleció, pero necesitamos mantenernos unidas como familia», dijo, su voz cargada de dolor no expresado. «Emily, no puedes intentar llevarte bien con tu hermana», suplicó, mirándola con una mezcla de esperanza y desesperación. Emily rodó los ojos. «¿Por qué siempre es mi culpa?
Margaret no es precisamente la hermana del año tampoco, replicó. Quise defenderme, señalar todas las veces que había intentado acercarme a ella, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La verdad era que ambas éramos responsables de la brecha que se había formado entre nosotros. Con el paso de los años, la dinámica en nuestra casa permaneció inalterada. El negocio de papá prosperó y se sumió en él con aún más fervor. Era su escape, su forma de lidiar con la pérdida de mamá. Pero su éxito vino a un costo. Rara vez estaba en casa, dejando a Emily y a mí a que nos las arregláramos solas. El día que me fui a la universidad fue un alivio, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de la constante tensión en casa. Emily, ahora en la escuela secundaria, parecía indiferente a mi partida. Adiós, Emily. Cuídate de papá, dije, esperando algún gesto de afecto de su parte. Sí, lo que sea. Diviértete en la universidad, respondió, su mirada fija en su teléfono. Me fui con el corazón pesado, dándome cuenta de que la distancia entre nosotros no era solo física, sino también emocional. Habíamos crecido juntas, pero estábamos en mundos aparte. En mi ausencia, la relación de Emily con papá se deterioró aún más. Estaba decepcionado por su desempeño académico mediocre y su falta de dirección en la vida. Sus conversaciones, como me contó en una rara llamada telefónica, estaban llenas de discusiones y resentimiento mutuo. Simplemente no sé qué hacer con ella, Margaret. Es tan diferente de ti, confió papá, su voz teñida de frustración. Ojalá supiera cómo ayudar, papá. Pero Emily y yo, simplemente no nos entendemos, admití, sintiéndome impotente. Los dolores del crecimiento de nuestra familia no se trataban solo de la adolescencia. Se trataban de la pérdida de nuestra madre, de la creciente brecha entre un padre y sus hijas y de los problemas profundos que nunca abordamos. Nuestra familia, una vez símbolo de felicidad y unidad, ahora era una unidad fragmentada, cada uno de nosotros luchando por encontrar nuestro camino en un mundo que había sido alterado para siempre por una pérdida trágica. Pasaron los años, y los hilos tensos de la tela de nuestra familia continuaron desgarrándose. La salud de papá, quizás debilitada por años de enterrar su duelo en el trabajo, comenzó a deteriorarse. Fue durante este periodo, un momento en el que nuestra familia debería haberse unido, que llegó el golpe final. Papá falleció, dejando atrás no solo un vacío emocional, sino un enredo complejo de asuntos financieros que dividirían aún más a Emily y a mí. Acababa de terminar la universidad y estaba comenzando mi carrera cuando recibí la llamada de nuestro abogado familiar, el señor Henderson. La noticia del fallecimiento de papá fue como una mano fría apretando mi corazón. Regresé apresuradamente a casa, solo para encontrar a Emily ya allí, con los ojos rojos pero su actitud fríamente imperturbable. La lectura del testamento se llevó a cabo en la oficina del señor Henderson. La habitación estaba cargada de formalidad y tensión no expresada. Emily y yo estábamos sentadas en lados opuestos de la mesa, nuestras interacciones limitadas a asentimientos corteses. Su padre fue un hombre de negocios muy perspicaz, comenzó el señor Henderson, ajustando sus lentes. Dejó atrás una considerable fortuna. Mientras detallaba el contenido del testamento, mi mente estaba en una neblina de dolor e incredulidad. Pero una cosa quedó dolorosamente clara, papá dejó la mayoría de sus activos líquidos a Emily. Era una suma abrumadora, 200,000 pesos, una fortuna que parecía encender una chispa en los ojos de Emily. Pero, ¿por qué papá le dejó tanto a Emily y no lo distribuyó equitativamente?, pregunté, mi voz teñida de confusión y dolor. La decisión de su padre fue propia. También le dejó a ustedes la casa familiar, que tiene un significativo valor sentimental y de mercado, respondió el señor Henderson con un tono neutral. La casa. Nuestro hogar de la infancia, lleno de recuerdos de tiempos más felices. Era una herencia agridulce, una que pesaba mucho en mí. La reacción de Emily, sin embargo, estaba lejos de ser sentimental. Parecía casi triunfante, en marcado contraste con mis propios sentimientos.
Bueno, supongo que papá sabía quién necesitaba el dinero más, dijo, sus palabras cortando el denso ambiente. No entiendo, Emily. Esto no es como papá. Siempre creyó en la equidad, contrarresté, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Bueno, él no está aquí para explicar, ¿verdad? Estoy tomando lo que es mío, replicó bruscamente, con los ojos fríos. En los días que siguieron, la actitud de Emily solo empeoró. Exhibía su nueva riqueza con un aire de arrogancia que era difícil de soportar. Era como si el dinero hubiera liberado un lado de ella que había estado latente bajo la superficie todo el tiempo. ¿Por qué estás haciendo esto, Emily? Esto no es lo que papá habría querido, la enfrenté una tarde en la casa. Oh, por favor. Ahórrame la charla, Margaret. Yo tengo lo que merezco y tú tienes esa vieja casa. Fin de la historia, replicó, su voz cargada de desprecio. Permanecí allí, en la casa que ahora me pertenecía legalmente, sintiendo una profunda sensación de pérdida. No se trataba solo del dinero o del testamento. Era la realización de que la hermana a la que una vez había esperado reconciliar estaba perdida para mí, tal vez para siempre. Mientras Emily salía de la casa, sus palabras de despedida resonaban en los pasillos vacíos. Disfruta de tus recuerdos, Margaret. Yo disfrutaré del dinero. La casa, una vez símbolo de amor y unidad familiar, ahora se sentía como una fortaleza solitaria. Me quedé para navegar por las complejidades del duelo y la herencia, sola, luchando por llegar a un acuerdo con el capítulo final de la historia de mi familia. Tras la partida de Emily, la casa se sintió más desolada que nunca. Cada habitación resonaba con recuerdos, tanto alegres como dolorosos. Pasé mis días ordenando las pertenencias de papá, una tarea que se sentía terapéutica pero desgarradora al mismo tiempo. Fue durante este proceso, en medio de la clasificación y el recuerdo, que encontré algo inesperado. En el ático, bajo capas de polvo y recuerdos olvidados, encontré un antiguo sobresellado dirigido a mí. Mi nombre, escrito con la familiar letra de papá, me hizo estremecer. Con manos temblorosas, abrí el sobre, revelando una carta y varios documentos. La carta comenzaba con palabras que me hicieron llorar. Mi querida Margaret. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay tanto que desearía haber dicho en persona, tantas cosas que desearía haber hecho de manera diferente. Espero que esta carta te encuentre en buena salud y de buen ánimo, a pesar de las circunstancias. A medida que continuaba leyendo, las palabras de papá revelaron una verdad que me dejó sin aliento. Había anticipado las acciones de Emily, su tendencia a priorizar el dinero por encima de todo lo demás. Era una característica que había observado silenciosamente a lo largo de los años. Papá había apartado en secreto una parte sustancial de su patrimonio en una cuenta bancaria, asegurando que la mayor parte de su riqueza fuera para mí. He visto cómo te convertiste en una mujer fuerte y compasiva, Margaret. Siempre has sido el pegamento que trató de mantener unida a nuestra familia, incluso cuando las cosas se desmoronaban. Es por esta razón que te confío la mayoría de mi patrimonio. No tengo duda de que lo usarás sabia y amablemente. Los documentos adjuntos a la carta eran estados de cuenta bancarios y documentos legales que confirmaban la existencia de la cuenta. Los números en los estados de cuenta eran asombrosos, mucho más allá de lo que había imaginado. Me senté allí, en el polvoriento ático, rodeada de reliquias del pasado de nuestra familia, sintiendo un torbellino de emociones. Gratitud, incredulidad y un toque de tristeza se agitaban dentro de mí. Papá, ¿por qué no me lo dijiste?, susurré a la habitación vacía, deseando respuestas que nunca recibiría. Al día siguiente, visité al señor Henderson para discutir el descubrimiento. Estaba sorprendido, pero rápidamente se compuso. Tu padre era un hombre muy privado, Margaret. Debe haber tenido sus razones para mantener esto en secreto, dijo, ajustando sus anteojos. Pero, ¿por qué no simplemente repartió todo por igual en el testamento? ¿Por qué pasar por todo este secreto?, pregunté,
aún luchando por comprender la decisión de papá. Las personas a menudo tienen razones complejas para sus acciones, especialmente cuando se trata de familia y dinero. Tal vez tu padre quería protegerte a ti y lo que te dejó, sugirió el señor Henderson con un tono comprensivo. Salí de su oficina con el corazón apesadumbrado, llevando el peso del último regalo de papá. El dinero era una bendición, sin duda, pero venía con la realización de que las dinámicas de nuestra familia eran aún más complicadas de lo que había pensado. De vuelta en la casa, me senté en el antiguo estudio de papá, rodeada de sus libros y recuerdos. La habitación, una vez un lugar de sabiduría y orientación, ahora se sentía como un santuario donde podía reflexionar sobre las intenciones no expresadas de papá. Decidí en ese momento honrar el legado de papá. Renovaría la casa, preservando sus recuerdos mientras le daba nueva vida. Y con el dinero restante, comenzaría mi propio negocio, algo que siempre había soñado pero nunca había tenido los medios para perseguir. Mientras hacía planes para el futuro, no pude evitar pensar en Emily. Nuestros caminos se habían separado hace mucho tiempo y esta herencia secreta solo amplió la brecha. Me preguntaba cómo reaccionaría si lo supiera. Pero en lo más profundo, sabía que revelar la verdad solo llevaría a más amargura y resentimiento. El descubrimiento del último regalo de papá fue un punto de inflexión para mí. Era una oportunidad para comenzar de nuevo, para construir una vida que fuera mía, libre de las sombras del pasado. Pero también vino con el pesado conocimiento de que algunas heridas familiares nunca sanan verdaderamente y que algunos secretos es mejor dejarlos sin contar. Armada con el legado oculto de mi padre, emprendí un viaje de transformación. La casa, una vez símbolo de discordia familiar, comenzó a evolucionar bajo mi cuidado. Volqué mi corazón en su renovación, preservando sus aspectos sentimentales mientras la llenaba de comodidades modernas. El proceso fue catártico, cada pincelada de pintura y cada nuevo accesorio sirviendo como un paso hacia la curación y el autodescubrimiento. Durante este periodo, también nutrí la semilla de una idea que había estado latente en mí, comenzar mi propio negocio. Con la seguridad financiera que mi padre me había proporcionado, finalmente tenía los medios para convertir este sueño en realidad. Era una firma boutique de diseño de interiores, una empresa que combinaba mi amor por la estética con mi recién descubierta pasión por la renovación. A medida que el negocio comenzaba a tomar forma, también lo hacía mi sentido de identidad. Ya no era solo Margaret, la hermana mayor, o Margaret, la hija de un exitoso empresario. Era Margaret, la empresaria, la creadora de su propio destino. Una tarde, mientras estaba sentada en mi sala de estar recién renovada, sonó mi teléfono. Era Emily. Su voz, una vez tan familiar, ahora sonaba distante y tensa. Margaret, necesito hablar contigo. Es importante, dijo, su tono urgente. Está bien, Emily. ¿Qué pasa?, respondí, preparándome para lo que podría venir. Se trata de la casa. He tenido algunos problemas financieros. Creo que deberíamos venderla y repartir el dinero, propuso, sus palabras apresuradas. La solicitud me sorprendió. La casa era mi refugio, una conexión tangible con nuestros padres y un testimonio de mi propia resistencia. Emily, no voy a vender la casa. Es más que una propiedad para mí. Es nuestra casa familiar y he puesto mucho trabajo en ella, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Pero necesito el dinero, Margaret. ¿No entiendes? He tomado algunas malas decisiones, admitió, su voz quebrándose de desesperación. Emily, lamento que estés en esta situación, pero la casa no está en venta. Ojalá hubieras gestionado tu herencia con más prudencia, dije, con una mezcla de simpatía y frustración en mi voz. La conversación terminó en un tono amargo, con Emily acusándome de ser egoísta e insensible. Pero, por mucho que sus palabras me hirieran, sabía que tenía que mantener mi posición. La casa no era solo un edificio, era un símbolo de mi viaje y mi futuro.
Los días se convirtieron en semanas y mi negocio comenzó a florecer. Encontré alegría en ayudar a otros a crear espacios hermosos en sus hogares, una alegría que era un fuerte contraste con la tensión continua con Emily. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, recibí otra llamada de Emily. Su tono era diferente esta vez, impregnado de enojo y resentimiento. Margaret, me enteré de tu pequeña aventura empresarial. Debe ser agradable tener todo ese dinero para jugar, dijo con desprecio. Emily, eso no es justo. He trabajado duro por esto. No se trata solo del dinero, respondí, tratando de mantener la compostura. Oh, por favor. Ambas sabemos que estás viviendo del dinero de papá. Siempre has sido la favorita, la niña dorada, acusó, sus palabras como veneno. La conversación solo escaló a partir de ahí, terminando con Emily colgando en un ataque de ira. Era claro que la brecha entre nosotros se había convertido en un abismo, uno que parecía imposible de cerrar. A pesar del tumulto con Emily, encontré consuelo en mi trabajo y en la casa. El negocio no era solo una fuente de ingresos, era una fuente de orgullo y satisfacción. La casa, una vez un lugar de conflicto, era ahora un hogar lleno de calidez y mi propio toque personal. Mientras estaba sentada en la sala de estar una noche, mirando a mi alrededor en el espacio que había creado, me di cuenta de cuánto había avanzado. El viaje había estado lleno de desafíos y penas, pero también había sido un camino hacia el autodescubrimiento y el empoderamiento. Los nuevos comienzos no se trataban solo de seguridad financiera o éxito profesional. Se trataban de encontrar mi propia voz, mi propia identidad, separada de las sombras del pasado de mi familia. Era una realización agridulce, pero una que me llenaba de esperanza y determinación para el futuro. Los meses que siguieron a mi altercado con Emily fueron un periodo de profundo crecimiento personal y reflexión. Mi negocio estaba prosperando y la casa se había convertido en un santuario donde los fantasmas del pasado estaban siendo reemplazados gradualmente por una sensación de paz y logro. Sin embargo, en medio de esta nueva tranquilidad, los problemas no resueltos con mi hermana persistían como una sombra obstinada. Una tarde, mientras las hojas de otoño pintaban el mundo con tonos de naranja y dorado, un golpe en la puerta me sacó de mi trabajo. Parada en el umbral estaba Emily, su apariencia desaliñada, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y desafío. Margaret, necesito hablar contigo, dijo, su voz temblando. Emily, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté, sorprendida y cautelosa. Yo, he llegado al fondo, Margaret. He gastado todo el dinero y no tengo a dónde más ir. Necesito tu ayuda, confesó, evitando mi mirada. La revelación fue impactante, pero no del todo inesperada. Emily siempre había vivido en el momento, sin pensar en el futuro. Su herencia había sido un boleto de oro que había malgastado. Emily, no puedo simplemente darte dinero. Necesitas aprender a valerte por ti misma, dije, luchando por mantener un equilibrio entre la compasión y la firmeza. Pero tú tienes mucho, gracias a papá. Puedes permitirte ayudarme, argumentó, elevando su voz en frustración. La conversación escaló rápidamente, con Emily acusándome de acaparar la riqueza de papá y llevar una vida de lujo mientras ella sufría. Traté de razonar con ella, de explicarle que el dinero que tenía no era simplemente una dádiva, sino una responsabilidad que había abrazado con trabajo duro y dedicación. ¿Crees que no merezco nada, verdad? Como siempre, la perfecta Margaret, mirando por encima del hombro a su hermana fracasada, escupió a Emily, sus palabras impregnadas de amargura. Emily, eso no es cierto. Siempre he querido que estemos en buenos términos, pero tú lo has hecho tan difícil, respondí, frustración propia aumentando. La discusión alcanzó su punto de ebullición y, en un momento de enojo, revelé la verdad sobre la herencia oculta que papá me había dejado. Papá dejó la mayor parte de su patrimonio para mí, Emily. Sabía que lo desperdiciarías, y tenía razón, solté, lamentando de inmediato mis duras palabras.
El impacto de mi revelación golpeó a Amelie como un golpe físico. Me miró incrédula, su rostro contorsionado por una mezcla de shock y rabia. «Estás mintiendo. Él no haría eso conmigo. Siempre has sido la que me ha quitado todo», gritó, su voz quebrándose. Amelie, no quería que saliera así. Pero es la verdad. Papá tomó su decisión, y yo la respeté, dije, tratando de calmar la situación. Pero el daño estaba hecho. Emily salió furiosa de la casa, sus palabras de despedida un amargo eco de nuestra rivalidad de toda la vida. «Pagarás por esto, Margaret. Te lo juro que lo harás», gritó mientras desaparecía por el camino. En las semanas que siguieron, las amenazas y acusaciones de Amelie se convirtieron en un eco distante. Bloqueé su número, una decisión dolorosa pero necesaria. Era hora de poner fin al ciclo de dolor y resentimiento que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. Mientras estaba sentada en la sala de estar una noche, el sol poniente arrojando un cálido resplandor a través de las ventanas, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La pérdida de mis padres, el descubrimiento de la herencia secreta de papá y la última ruptura con Amelie habían sido capítulos en una historia que era única mía. Me di cuenta entonces de que el cierre no significaba reconciliación ni un final feliz. A veces, el cierre significaba aceptar la realidad de una situación y encontrar la paz dentro de uno mismo. Se trataba de soltar el dolor y avanzar, llevando las lecciones del pasado pero no el peso de su dolor. Había encontrado mi camino, un camino que era mío para recorrer en solitario. La casa, una vez símbolo de discordia familiar, era ahora un testimonio de mi resistencia e independencia. Mi negocio, un reflejo de mi creatividad y trabajo duro. Y mi vida, un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, arrojando un último resplandor dorado a través de la habitación, sentí una sensación de paz asentarse en mí. El capítulo de Amelie y yo estaba cerrado, pero mi historia seguía siendo escrita. Era una historia de triunfo sobre la adversidad, de encontrar fuerza en la soledad y de abrazar el futuro con los brazos abiertos y un corazón lleno de esperanza.